La necesidad de elegir y el costo de oportunidad. En el video anterior habíamos visto que para entender la actividad económica debíamos responder 3 preguntas: el qué, el cómo y el para quién producir. Y ahora nos centraremos principalmente en el qué producir, sin dejar de responder las demás preguntas. En la vida diaria nos hacemos siempre esta pregunta: ¿qué? ¿Qué compro? ¿Qué hago? ¿Qué elijo? Y de este modo constantemente estamos haciendo elecciones para satisfacer en mayor medida nuestras necesidades. Pero, ¿en qué me baso para tomar una decisión u otra? Una decisión consiste en elegir una entre varias alternativas posibles, rechazando el resto. El problema en economía es que si elegimos satisfacer unas necesidades, tenemos que renunciar a satisfacer otras. Estas son ilimitadas mientras que nuestros recursos escasos. Surge entonces el concepto de coste de oportunidad. El coste de oportunidad es aquello a lo que se renuncia al tomar una decisión. El nombre hace referencia a la oportunidad perdida al rechazar una opción concreta. Veamos un ejemplo. Esta noche es el concierto de tu cantante favorito. Las entradas se venden en una tienda debajo de tu casa y cuesta 150 pesos. En el centro comercial cuestan 100 pesos, pero el autobús para ir al centro comercial cuesta 10 pesos y 2 horas de cola. ¿Cuál es el coste de oportunidad de comprar la entrada debajo de tu casa y de comprarla en el centro comercial? Veamos un cuadro para analizar ambas alternativas. Comprar entradas en la tienda debajo de tu casa cuesta 150 pesos. Comprar entradas en el centro comercial cuesta 100 pesos. Y además, el colectivo cuesta 10 pesos. Además de eso, 2 horas de cola. Y aquí obtenemos las entradas al instante. Así, la elección de una alternativa implica renunciar a otra. Y eso es el coste de oportunidad. Como vemos, rechazamos esta y elegimos esta. O al revés, rechazamos esta y elegimos esta. Ahora veamos el costo de oportunidad en la actividad económica. Como le explicaba en un principio, nos centraremos en el qué producir, tratando de determinar qué bien es necesario producir y en qué cantidad. La elección de producir un bien implicará renunciar a la producción de otro, disminuyendo su cantidad. Veamos un ejemplo. En una economía se producen miles de bienes, pero para simplificar, vamos a suponer que en esta economía en particular se producen solo 2 bienes, trigo y algodón.
Supongamos que tenemos como alternativa A 0 algodón unidades y 7,5 unidades en la producción de trigo. Esto significa que todos los recursos son utilizados a la producción de trigo. En la alternativa B hay 1 unidad de algodón producida y 7 unidades de trigo producida. El costo de oportunidad es la cantidad de trigo que se renuncia para producir 1 unidad más de algodón. Si continúan observando el cuadro, podrán ver cómo la producción de 1 unidad más de algodón conlleva a renunciar a más unidades de trigo. Veamos el análisis del costo de oportunidad del trigo y el algodón desde una gráfica. A esta gráfica la llamamos curva o frontera de posibilidades de producción, que muestra las posibles combinaciones de producción que una economía puede tener. En el eje Y vamos a tener las unidades de trigo y en el eje X las unidades de algodón, como su nombre lo indica. Esta gráfica es una frontera, es decir, el límite de posibles combinaciones deben estar sobre o dentro de ellas. Podemos ver todo esto se ajusta al cuadro. Por ejemplo, si la economía se ubica en un punto como el A, es porque todos los recursos se destinan solo a la producción de trigo, siendo la producción total de 7,5 y 0 algodón. En el otro extremo sería un punto como el F, que todos los recursos se destinan solo a la producción de algodón, siendo la producción total de 5 unidades de algodón y 0 de trigo. En resumen, todos los puntos B, C, D, E ubicados sobre la curva o frontera son eficientes. ¿Qué pasa en el punto G? Donde hay 3 unidades de producción de trigo y 1,5 unidades de algodón. Tenemos aquí. Es un poco ineficiente. Puede ser por falta de mano de obra o porque no hay tecnología disponible. Si la economía se ubica en un punto como el H, que está por fuera de la curva o frontera de posibilidades, en este punto, con los recursos que dispone la economía, es imposible producir tantas unidades de trigo. Pero si se introducen nuevas maquinarias capaces de producir más, entonces con 8 unidades de trigo y 2,5 de algodón, la curva de frontera de posibilidades se amplía. Como podemos ver, cómo se amplía. Veamos cómo podemos completar la tabla del costo de oportunidad de producción y realizar la FPP. La tabla del costo de oportunidad de producción es esta. En la actividad les di solamente 3 columnas y era la 4ª columna que debían completar. Aquí simplemente deben restar, ¿sí?, las opciones de trigo. ¿Cuántas cantidades
unidades de trigo se renuncia por cada producción de algodón. Por ejemplo, 7,5 menos 7. Tenemos como resultado 0,5. 7,0 menos 6,0 tenemos como resultado 1. Y así podemos ver cómo vamos calculando el costo de oportunidad. Ahora, la gráfica, que es la FPP, que quiere decir frontera de posibilidades de producción o curva de frontera de posibilidades de producción, es esta. Siempre en el eje Y van a colocar la segunda opción, que la opción a la que se renuncia, que sería en este caso el trigo. Y en el eje X, la opción en la que comienza a producirse, la que comienza de cero, de nada, se ubica aquí. Y ahí van a ir uniendo los puntos. Para 0 unidades de algodón tengo 7,5 de trigo. Entonces tenemos 0 unidades de algodón, 7,5 de trigo. El punto iría ahí. Sería la opción A. Para una unidad de algodón tenemos 7,0 de trigo. Entonces aquí tenemos una unidad de algodón y 7 de trigo. Subimos y ubicamos el puntito ahí, en el B, en la opción B, ¿sí? Y en el 7. Y ahí ubicamos el punto. Del mismo modo con el C, para 2 unidades de algodón, tenemos 6 de trigo y ubicamos el punto aquí. Y así vamos a ir ubicando los puntos según como indique la tabla. Y una vez que ubicamos todos los puntitos, hacemos la curva o frontera de posibilidades de producción. Espero que les haya gustado la actividad y hayan podido entender. Es necesario que la reproduzcan varias veces para que puedan comprenderla mejor. Nos vemos pronto. Hasta luego.